Bueno, ¿cuánto hemos aprendido durante este taller viviendo tu diseño? Yo de verdad quiero decirte que la palabra es como una espada de doble filo, porque en la misma manera que enseño también soy grandemente edificada. Y el Señor nos ha venido ministrando sobre tantos aspectos de nuestra identidad, principalmente como mujer, que nos caracteriza y que forma parte de ese diseño esencial, y que mientras nosotras como mujeres tratemos de perseguir eso para lo cual nosotros fuimos diseñadas y creados, automáticamente estamos caminando en el diseño de Dios para con nuestra vida. Y hemos hablado de tantas cosas interesantes que vamos a ir profundizando a lo largo de la clase de hoy, porque trataré de ir recapitulando algunas cosas. Pero una de las cosas que hablamos la semana pasada era que nosotros fuimos diseñados para reinar, para caminar en dominio, y que la manifestación de ese caminar en dominio básicamente lo que trae o lo que expresa es esa investidura de rey que nosotros tenemos, porque escrito está que somos reyes y somos sacerdotes, y que caminar en dominio significa primero que el dominio y la soberanía del Dios de dioses, del Rey de reyes, del Señor de señores rige nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Y segundo, que nosotros estamos en la capacidad de extender el reino de Dios. Hablamos mucho sobre lo que es la palabra expansión y extender el reino de Dios, porque en la medida en la que nosotros somos gobernados por Cristo, gobernados por el Espíritu Santo, gobernados por los principios de nuestro Padre, nosotros estamos capacitados ¿para qué? Para extender eso que está dentro de nosotros a lo que está fuera de nosotros. Y hablamos cosas muy interesantes que si no la pudiste ver, todavía estás a tiempo, porque todas estas clases, una vez que son transmitidas live, quedan directamente almacenadas y quedan guardadas en nuestra escuela, en nuestra plataforma virtual madrespioneras.com. El día de hoy vamos a tocar un punto muy interesante, porque ya que hemos venido hablando sobre lo que son los diseños, ¿por qué no escudriñar un poco sobre lo que significa este diseño tan significativo en la vida de un personaje que todos conocemos, y es la vida de Noé, quien tuvo ese maravilloso trabajo, difícil trabajo, arduo trabajo, interesante trabajo de construir el arca? Y básicamente el arca fue un diseño. Recuerda que nosotros habíamos hablado hace como 2 o 3 clases atrás que cuando Dios nos entrega una estrategia es para ganar una batalla, pero cuando Dios nos entrega un diseño es para rescatar a una generación. Y yo le agrego esto para la clase de hoy: y responder a su clamor. Volviendo a la plantilla que tenía anteriormente, nosotros encontramos en uno de los evangelios una frase muy interesante que dice: así como en los días de Noé. Y mientras yo lo leía, claro, yo entendía que estaba explicando de algunas de las señales que ocurrirían para cuando la venida del Hijo del Hombre, cuando Cristo vuelva, ¿verdad? ¿Qué era lo que iba a estar sucediendo? Y usa esta frase: así como en los días de Noé. Pero me puse a meditar mucho sobre las diferentes cosas que ocurrieron durante el tiempo de Noé. Y básicamente esto inspiró un poco a terminar de estudiar un poco lo que significó el diseño que Dios le entregó a Noé. ¿Qué sucedió durante los días de Noé? ¿Qué fue eso que se manifestó durante los días de Noé para con Noé, y ese diseño único y personal que tenía para su vida, y ese encargo tan particular de rescatar y de salvar a una generación? Cómo el diseño que Dios le entregó a Noé iba a salvar y a rescatar a una generación. Y esto básicamente nos va a llevar a ir enumerando algunos puntos. Voy a comenzar número 1, que es que en los días de Noé Dios descendió. Dios descendió quiere decir que Dios escuchó de una manera u otra el clamor. Probablemente no de la generación que en ese momento estaba perdida y estaba distraída, pero la generación de que como humanos nosotros estamos clamando por la manifestación del cielo aquí. En nuestro Señor Jesús, en su oración al Padre Nuestro, que conocemos normalmente como el Padre Nuestro, pero así no se llama en la Biblia, ¿verdad? Pero la que normalmente nosotros escuchamos, la oración al Padre Nuestro, esa oración dice: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como también en el cielo, porque hay un clamor en la tierra. La tierra tiene que estar constantemente clamando. ¿Para qué? Para que la manifestación
manifestación de lo que es el reino de los cielos se produzca acá en la tierra. Siempre Dios va a entregar respuestas y va a entregar oraciones y Dios se quiere manifestar y Dios quiere presentarse y Dios quiere derramarse sobre una generación que está clamando por ellos. Entonces, en el tiempo de Noé, Dios descendió. Y dice la palabra en Génesis 6 del 11 al 14. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Hay tanto que podemos nosotros entender sobre lo que significa el arca y cada uno de hasta las dimensiones tienen un significado poderoso y profético. Pero lo que nosotros vamos a ir estudiando acá es primeramente que Dios autorizó a Noé o capacitó a Noé con esto que hemos venido hablando sobre la gloria Chayil. ¿Recuerdas la palabra Chayil? Comentábamos que la palabra Chayil es una palabra que significa virtud y que tiene este doble componente. Tiene el componente del dunamis, del poder, pero también tiene el componente de la sabiduría sobrenatural para todo lo que significa edificación. La palabra Chayil, cuando aparece en la Biblia, tiene muchas connotaciones y significado, pero básicamente la gloria Chayil de Dios se posó sobre Noé para darle poder, habilidad, fuerza, creatividad, experiencia, excelencia, eficiencia y resistencia para construir un arca que fíjate que los estudios dicen que era mucho más grande que el barco Titanic y que básicamente una de las cosas más interesantes de este proceso de construcción era que fue llamado Noé a edificar esto en un momento donde nunca se había experimentado lluvia y por lo tanto, si nunca se había experimentado lluvia, mucho menos se había experimentado una inundación. Así que esto no fue solo un logro natural, sino que fue el resultado del trabajo del hombre junto como pactos, como un siervo de pacto junto con Dios. Había una necesidad para Dios de tomar medidas drásticas debido al rumbo, al curso que había tomado la humanidad. Pero Él, para poder preservar la humanidad, son cosas que a veces resultan misterios para muchos de nosotros, pero para Él, para Dios poder preservar la humanidad, debió haber creado un diseño y parte de ese diseño implicaba que había que limpiar, pero parte de ese diseño también implicaba que había que guardar la vida dentro de la simiente, una simiente que tuviese rectitud. Y esto fue básicamente lo segundo que sucedió en los tiempos de Noé. Dios hizo un pacto con un justo. Dice la palabra en Génesis 7 que el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Yo no sé cuántos están leyendo la guía Viviendo tu Diseño, pero una de las cosas que nosotros estudiamos en una de las lecciones es que Dios nos entrega una visión y nos entrega una visión para que andemos y trabajemos en equipo. Eso es una de las cosas más fundamentales que debemos orarle al Señor, que cuando la manifestación de esa visión que el Señor nos va a entregar, cuando el Señor nos diga la profesión de ese llamado, de esa vocación para la cual nosotros hemos sido apartados antes del vientre de nuestras madres, nosotros podamos saber que va a ser un llamado en equipo, que va a ser un llamado donde la familia en general va a hacerse parte, que somos como las tribus en el pueblo de Israel, que tenían una bendición que reposaba sobre ellos y tenían su propio estandarte y tenían sus colores y tenían todo su simbolismo, porque era un llamado que se movía a nivel de línea generacional y queremos pedirle al Señor que se manifieste esto en nuestras vidas. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice: y el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque mira qué lindo esto, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuántos queremos que Dios pueda decir eso de nosotros? Sabemos que hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús, pero también sabemos que hay un camino de santidad que es una escogencia y que hay algo que atrae el favor de Dios sobre nuestras vidas, y es cuando nosotros escogemos responder como siervos de pacto a la obra hermosa que Cristo Jesús hizo. Dice entonces: de todo animal limpio
te tomarás de 7 pares, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, 2 macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 pares, macho y hembra. Y mira aquí, para guardar en vida la simiente sobre la faz de toda la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra. Me parece súper interesante que nosotros estamos ahorita en este ayuno de 40 días y cada vez que escucho el número 40 siempre hay algo que me llama, algo que me cautiva, algo que presto atención. Donde leo el número 40 y estamos en este proceso de 40 días de ayuno, trato de prestar mis oídos a ver si hay una revelación fresca y una revelación nueva. Y poderosamente creo que así como en los tiempos de Noé, donde hubo toda esta inundación, ¿verdad? Para limpiar y para purificar, yo creo poderosamente que las aguas de la palabra, el río de agua viva que hay dentro de nosotros, se van a romper fuentes para que nosotros podamos recibir esa palabra fresca, palabra de revelación, pero una palabra que también va a ahogar toda carne, va a ahogar toda mentalidad carnal, que van a ver durante estos 40 días áreas en nuestras vidas que parecían difíciles e imposibles para nosotros de conquistar y de caminar en dominio, pero que se va a desatar sobre nosotros una unción fresca, porque básicamente va a ser el poder de su unción lo que va a romper yugos dentro de nosotros. Y así como en tiempos de Noé, el agua de la palabra nos va a lavar y el agua de la palabra va a inundar todo nuestro ser, va a inundar toda nuestra alma, va a llegar hasta las áreas más profundas de nuestro pensamiento. Vamos a ver una gloria diferente, una manifestación diferente del Espíritu Santo en estos 40 días. Creemos que el agua de la palabra del Señor se va a manifestar, el agua del Espíritu se va a manifestar, y que esa agua va a ser una gloria nueva sobre nosotros. Va a haber vestiduras nuevas que el Señor nos va a estar entregando en este tiempo. Y cuando digo esto, recuerdo este verso bíblico que habla de que donde sea que abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Creo que estos son tiempos de gracia. Creo que el amor, escucha esta palabra y la establezco, las muchas aguas no van a poder apagar el amor. Las muchas aguas de juicios no van a poder emerger por encima de la manifestación del amor de Dios sobre nuestras vidas. Así que voces de acusación, de culpas, voces que nos hacen sentir a nosotros incapacitadas, voces que nos hacen dudar de nosotros mismos, aún del plan de Dios para con nuestras vidas, vamos a oír cómo se empiezan a hundir. Se va a ahogar toda mente carnal, se van a ahogar en el agua de la palabra y en el agua del fluir del Espíritu todas esas voces de conciencia que habían estado tratando de atormentarte y tratado de sacarte del destino y de decirte que no tenías propósito y de decirte que Dios no tenía un plan para contigo y de decirte que tú lo único que haces es equivocarte. Voces de reproche se están ahogando en este momento por medio del agua de la palabra, y hay una manifestación nueva de la gloria de Dios y una evidencia nueva del amor de Dios, porque es el deseo de Dios que tú te sientas amada y que tú te sientas respaldada por un Dios que nunca te deja y un Dios que nunca te abandona y un Dios que desea que la manifestación de tu amor te haga sentir segura de que tú vas a llegar a tu propósito y tú vas a llegar a tu destino. Seguimos leyendo el verso bíblico y dice, entonces, bueno, ya lo leímos, decía que era para guardar y preservar la vida. Si nosotros leemos en Génesis 6, el verso 5, dice ya que el mundo ya se había vuelto que excesivamente malvado, pero hay una palabra muy interesante y es saber que Noé encontró el favor de Dios. Este hombre se convirtió en un socio, en un aliado, en un siervo de pacto con Dios y un pacto que iba a preservar la raza humana. ¿Qué atrae el favor de Dios? ¿Qué atrae cómo hacemos para que Dios se sienta atraído por nosotros? Dios se siente atraído por lo que le complace y lo que le complace a Él es la fe. Y la fe tiene esta cosa muy particular y es que la fe tiene una forma de expresarse y se expresa por medio de la obediencia. Por eso es que a veces nos cuesta mucho entender que va primero si las obras o la fe con las obras, y sabemos que básicamente nuestras obras lo que están es para evidenciar la fe que nosotros tenemos.
Cuando tú tienes fe en quien te salvó, cuando tú tienes fe de la obra redentora, cuando tú tienes fe de que tú tienes una nueva identidad en Cristo, básicamente tu vida empieza ahora a operar desde esa nueva naturaleza que tú tienes. Cuando tú entiendes que tú has sido comprado con un precio de sangre y que esa sangre limpió tu vida y pagó por todas tus transgresiones y pecados, que es una sangre de pacto, que es una sangre que hasta el sol de hoy y por la eternidad va a ser mayor. Yo siempre que predico esto, digo que siempre que predico sobre lo que significa el amor de pacto y la sangre de pacto, yo siempre digo, hubo más sacrificio. Tuvo más tiempo el Señor en la cruz derramando su sangre preciosa que pecado que perdonar. Hubo un momento que él dijo, tetelestai, consumado es. Consumió todo el pecado y aún así él todavía estaba vivo y seguía derramando sangre y seguía pagando por un precio. Hubo más sangre, pureza, sacrificio que la cantidad de pecado. Y es fuerte para nosotros entender esto, pero debe ser un motivo de gozo, un motivo de gloria. Y cuando nosotros entendemos el poder de la redención, el poder del pacto, lo que sucede es que nuestra vida empieza a saber que ya nosotros somos esas personas que están listas, capacitadas, bendecidas, establecidas en lugares celestiales, y empieza a producir en nosotros una mentalidad diferente. No caminamos como si fuésemos hacia el milagro, sino como que caminamos como que ya ocurrió el milagro. El milagro más difícil que pudiera ocurrir en la vida de un ser humano es entender lo que significa la salvación. Por eso cuando nosotros vemos el pasaje de cuando el Señor Jesús está sanando al paralítico y estos 4 amigos están tratando de llevarlo frente a la presencia de Jesús, y Jesús lo mira y lo primero que le dice a este hombre paralítico es: tus pecados te han sido perdonados. Sabemos que ocurre ahí una trifulca, por así decirlo. Empiezan a discutir por qué estás perdonando pecados, bajo qué autoridad, y él pregunta, bueno, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar los pecados o decirle toma tu lecho y anda? Y básicamente le dijo las dos cosas: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Porque básicamente cuando tú entiendes lo que significa la redención, el poder que hay en la sangre de Cristo, el poder y la autoridad que hay en el Hijo del Hombre para perdonar los pecados, tú entiendes que ese milagro tan difícil que ya se dio, automáticamente te hace entender que ya tú estás en plenitud, que no hay mentalidad de escasez, que no hay nada en tu vida que pueda compararse con la salvación, saber que ya has sido salvo, que has salido de la oscuridad a la luz, pero 2, saber que ha habido un Dios que ha pensado todo de forma tan extravagante y detallada, que propició por medio de Cristo Jesús y de su pacto una reconciliación tan grande que te hace y te coloca de regreso a un lugar de plenitud. Mientras más nosotros vamos entendiendo la redención, mucho más plenos nosotros nos vemos. Y por otro lado, mucho más el obrar que nosotros hacemos es por amor y manifestamos la fe. Eso atrae al Señor. Cuando nuestro corazón empieza a obrar desde el amor, a obedecer desde el amor, cuando nuestro obrar no está tanto por lo que queremos de Dios o porque queremos atraer a Dios para que Dios nos dé esto o aquello. No está mal orar por una necesidad, pero llega un momento en la vida de nosotros como cristianos, como creyentes maduros, que nuestro mayor anhelo es atraer la presencia del Señor sencillamente porque queremos convertirnos en ese lugar donde Él pueda reposar, en ese lugar donde Él pueda descansar, porque hemos entendido que nosotros hemos sido convertidos en una piedra viva y que queremos ser ese pilar que forma parte de su templo. Esa mentalidad de novia, esa mentalidad de una novia que se prepara, esa mentalidad de una novia que es madura, esa mentalidad de una novia que quiere ser diligente, es una mentalidad que atrae el favor de Dios, que atrae la presencia de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos y toda la forma en la que nosotros obramos no es más que una forma, 1, de demostrar amor, pero 2, de demostrar nuestra fe por medio de nuestra obediencia. El Señor le dijo a Noé: pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cuando el Señor comienza a moverse en el poder del pacto, tú y yo pasamos a ser unos aliados,
un componente de una serie de iniciativas divinas orquestadas por Dios. Considera Noé. Incluso antes de que fuese, de que se hubiese presentado el diluvio, el Señor ya había decidido preservar su rectitud, aún a pesar de la violencia y de la perversión que había alrededor. Dios había decidido preservar la rectitud que había en Noé. Luego llamó a Noé y le encargó a construir el arca. Noé no tuvo que inventar el arca. Dios le dio los planes. Noé no los buscó y no salió a buscar a los animales. Dios se los trajo. Y después de que entraron en el arca, esto a mí me llamó muchísimo la atención porque dice la Escritura que el Señor cerró la puerta detrás de ellos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que el Señor tuvo cuidado hasta del último detalle. El Señor proveyó los planos. El Señor proveyó los animales que iban en sí mismo a llevar la simiente de la vida. El Señor preservó la vida de la familia de Noé para que por medio de ello se pudiese preservar una semilla de rectitud. Y el Señor se encargó de que cuando ellos entraran en el arca, ellos entraban. Yo no sé si Noé se preguntaba mientras estaba haciendo este arca y comenzó comprando o consiguiendo los materiales y poniendo todo esto junto, porque la verdad la Biblia no describe cuál fue el proceso por el que tuvo que pasar Noé, pero yo creo que en algún momento cuando él vio aquella puerta, cuando él se vio construyendo, él se preguntaría, mi pregunta es, ¿cómo se va a cerrar la puerta del arca? Porque va a empezar a llover y cuando empiece a llover, esta puerta debe pesar toneladas. ¿Cómo entre mi hijo y yo, o entre mi hijo y mi familia, entre mi familia y yo, vamos a poder cerrar esta puerta que pesa tanto? Yo pienso que probablemente esa era una de las preguntas de Noé. ¿Y cuántas veces Dios no nos entrega una visión y Dios no nos entrega un plan y nosotros empezamos a armar el plan? Yo lo digo, y en este ayuno ha sido una de las cosas que más le he puesto delante del Señor, el no afanarnos, el no mirar el futuro con incertidumbre, el que hay muchas cosas que el Señor nos ha entregado, planes, nos ha entregado diseño, nos ha dicho el camino a tomar, pero en medio de todo eso queda siempre un remanente, queda siempre esa pregunta, pero sabes, ok, yo hago esto con esto y coloco esto con aquello y camino y hago esto y mañana hago aquello, pero ¿cómo voy a hacer para cerrar la puerta? Yo pienso que probablemente Noé se preguntaría, ¿cómo haría yo para cerrar la puerta? Y yo pienso que no se le escapó nada al Espíritu Santo al dejarnos esa pequeña línea colocada dentro de las Escrituras diciendo que el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Noé y su familia entraron y el Señor tuvo cuidado. ¿Cómo se va a cerrar la puerta? Yo voy a cerrar la puerta. Señor, ¿cómo voy a pagar las deudas? Yo te voy a ayudar a pagar las deudas. Señor, ¿cómo voy a hacer para conseguir el trabajo y que yo no tengo el inglés? Yo voy a llenar tu boca con la palabra de ciencia y de sabiduría. Hay algo que el Señor siempre va a dejar hasta el último momento en que en ese proceso de construcción, de edificación de la visión a donde tú y yo vamos a ir, donde Él dice, no te preguntes cómo, solamente tienes que saber quién, y ese quién soy yo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tú sepas? Es que para Noé no fue el arca lo que lo protegió. No fue el arca lo que protegió a Noé. ¿Tú quieres saber qué fue lo que protegió a Noé? Lo que protegió a Noé era el pacto que él tenía con Dios. Él tenía un pacto con Dios y el pacto que él tenía lo tenía todo. Donde yo digo la palabra pacto, oigo la palabra plenitud, porque donde sea que oigo la palabra pacto con Dios en la Biblia, tú sabes que él, no teniendo por quién jurar, juró por él mismo. Quiere decir que la consumación de su palabra se dio hasta tal punto que se manifestó en forma de hombre y trajo a la vida el verbo, de manera que él pudiese cumplir el pacto que tuvo de salvar la simiente, de salvar la rectitud, de preservar la tierra. Se manifestó no solo con Noé, se manifestó por medio de quién, de Cristo Jesús. Yo oigo pacto y oigo fidelidad. Yo oigo pacto y digo, donde tú no eres fiel, yo permanezco fiel. Es interesante entender el concepto de pacto. ¿Qué es lo que protegió a Noé? No fue el arca. El arca para muchos es como una tipología de Cristo.
¿Y qué es Cristo? Es la manifestación viva de ese pacto, de ese amor de pacto que Dios tiene por nosotros. Entonces, ¿qué debemos entender? Que el pacto suplió todo lo que Noé y su familia necesitaban para sobrevivir a la mayor calamidad del mundo. Yo quiero hablarte porque yo no sé cuál situación tú estás viviendo. Yo no sé cuál es la situación financiera tuya, yo no sé cuál es la situación de tu casa, yo no sé cuál es la situación de tu país, yo no sé cuál es la situación de tu ciudad. Pero si tú crees que tu ciudad, tu país y tu casa están viviendo una calamidad, estaban viviendo en tiempos de Noé. En los tiempos de Noé se estaba viviendo una calamidad, pero cuando hay un justo, la palabra del Señor nos implica que aún por un justo el Señor está en la capacidad de preservar la vida. Nosotros caminamos en esa justificación cuando caminamos por la fe. Tu fe es lo que atrae el favor de Dios. Tu fe es lo que asegura a Dios que tú has entendido el pacto y has entendido que Él es un Dios fiel que cumplirá la palabra que ha establecido por medio de ese pacto. Y nosotros al caminar en fe automáticamente estamos respondiendo a esa obra que ya Él ha iniciado. Nuestra respuesta a la obra que Él inició es la fe. Entonces, cualquiera sea la situación de calamidad o de dificultad, en el pacto es donde tú tienes la respuesta. Quienes aprenden a vivir con una mentalidad de pacto automáticamente empiezan a deshacerse de la mentalidad de pobreza. Donde sea que hay una mentalidad de pacto, la mentalidad de plenitud tiene que estar establecida porque el pacto es la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Cuando nosotros decimos en Cristo estoy completo, cuando nosotros decimos en Cristo soy, me muevo y existo, no puede haber cabida una mentalidad de escasez cuando tú has entendido el pacto. Así que si tú entiendes y empiezas a mirar ahorita tu entorno y miras tu entorno y dices falta esto, falta aquello, la pobreza, la situación, el país, no hay luz, no hay agua y empiezas a ver todas las cosas que no tiene, necesitas reprogramar tu mente y entrenarte a decir voy a ver lo que tengo. ¿Y cómo miro lo que tengo? Por medio de la fidelidad de Dios que se ve demostrada por medio de un pacto. Si lo que no tengo es más evidente para mi mente que lo que tengo por medio del pacto, quiere decir que la necesidad de una reforma, de una transformación de mi mente se hace urgente, se hace necesaria y se hace inmediata, porque nosotros estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque aunque el enemigo se levante en contra de nosotros como ola, el Espíritu del Señor levanta bandera. Porque grande ha sido la provisión de Dios por medio de Cristo. Porque yo tengo un Dios que tiene un nombre de pacto que es Jehová Jireh. Porque conozco un Dios que tiene un nombre de pacto que es Jehová Shalom. Que habla de la prosperidad y de la plenitud de la paz que nos acompaña donde quiera que nosotros vayamos. Donde vayamos, el Shalom de Dios está con nosotros, enriqueciéndonos y prosperando. Mentalidad de pobreza, mentalidad de escasez, queda para aquellos que no han entendido que somos hijos y que pertenecemos a un Padre y que hay un espíritu filial, un espíritu de adopción por el cual nosotros nos acercamos al trono de su gracia y decimos, Abba, Padre. Así como en los tiempos de Noé, que el pacto fue lo que preservó la vida de Noé, así en los tiempos presentes el pacto que nosotros tenemos por medio de Cristo Jesús y las innumerables herencias, todas las bendiciones celestiales han sido entregadas a nosotros. No hay ninguna que se haya quedado rezagada, que el Señor no nos haya querido dar. Hemos sido bendecidos, dice la palabra, con toda bendición de lo alto en los lugares celestes. Todas esas bendiciones para el tiempo presente y futuro han sido entregados para nosotros, pero necesitamos aprender a ver que nuestra provisión viene del pacto, que ese pacto nos provee, que ese pacto nos protege, que ese pacto forma alrededor de nosotros un vallado. Y algo curioso también y significativo es que el nombre Noé, ¿sabes qué significa? El nombre Noé significa descansar, es decir, que en medio de la mayor calamidad del mundo, el propio nombre de Noé le recordaba, debes aprender a descansar. ¿Descansar en qué? En que tienes un Dios de pacto que va a cumplir lo que ha prometido. Noé no se cuestionó si realmente habría una inundación o no.
No es sencillamente construyó y obedeció. Ahí es donde se manifiesta la rectitud. Ahí es donde se manifiesta la justicia. Y ahí es donde se manifiesta la fe. Cuando no tenía ni siquiera idea de que iba a llover, cuando nunca la lluvia había sido parte de su ecosistema. De hecho, el sistema hidráulico cambió después de la inundación, porque antes las aguas fluían de lo profundo de la tierra. Pero cuando pasó la inundación, empezó el sistema hidráulico que nosotros conocemos hoy en día. Pero antes no era conocido. Y en ese momento él obedeció a construir un arca a pesar de que lo que él estaba haciendo iba en contra de lo que él había estado entrenado, de lo que su medio ambiente le enseñaba. Y es justamente el acto de obediencia lo que lo hace a él justo. ¿Ves por qué la justificación y la fe van de la mano? ¿Ves por qué ser justo y caminar por fe es lo mismo? El justo por la fe vivirá. Pero si soy justo y camino por la fe, automáticamente también estoy diciendo camino en obediencia. El justo camina en obediencia. Porque Noé, sin haber visto lluvia y mucho menos inundación, obedeció al diseño de Dios, obedeció al llamado de Dios, obedeció al plan de Dios para salvar una generación. Y fue justamente su obediencia lo que lo justificó. Noé no titubeó con incredulidad, preguntándose sobre cómo iba a ser esto posible, preguntándose si toda esta obra de construcción había sido idea de Dios o no. Cuando uno está en pacto con Dios, nosotros podemos dejar de esforzarnos y podemos descansar de esta lucha constante, concerniente a que si estamos o no estamos en el plan de Dios en la vida. ¡Qué lucha tan agonizante! ¿Esto es el plan de Dios o no será el plan de Dios? Camina en obediencia. Pero es que no sé si será la voluntad o no es la voluntad de Dios. Lo que vayas a hacer, hazlo con fe. Porque si la decisión que tú tomas, la tomas en fe, automáticamente, ya tú estás trayendo el favor de Dios. Hace poco yo compré unas prescripciones de unas vitaminas y cuando las compré me parecieron interesantes, me gustó lo que prometía y yo las compré. Y hace poco mi hermana las ve en el anaquel y me pregunta, oye, ya tiene no sé cuánto tiempo ahí, ¿no te las has empezado a tomar? Y le dije, por alguna razón, cuando me voy a tomar la vitamina, no siento fe, siento como dudas de que si será que es bueno o no, quiero consultar al doctor, no sé si tomé esta decisión de forma muy arbitraria y parecerá tonto el hecho de tomarnos una vitamina, pero yo me he ido entrenando en la vida, que una de las formas en las que yo puedo mensurar si una decisión que yo voy a tomar está bien o está mal, cuando tengo dudas y estoy hesitante, titubeando sobre qué decisión tomar, siempre digo, no voy, al menos me voy a asegurar de no escoger la decisión que voy a tomar por temor. Si voy a tomar una decisión y estoy indecisa, ¿por qué quiero hacer esta? Bueno, porque me da miedo, entonces esa no es. Prefiero tomar la que es por fe. Prefiero tomar la decisión que me da paz y que sé que a la final lo estoy haciendo por fe, a caminar y tomar decisiones en la vida constantemente por temor. Por supuesto, el Señor siempre dará sabiduría y por supuesto que el Señor siempre va a perfeccionar la forma en la que Él se comunica con nosotros. Pero ese es mi código, mi forma de comunión con el Señor. Señor, yo quiero hacer cosas que cada cosa que yo haga atraiga tu corazón, atraiga tu favor, atraiga tu presencia y te complazcas con lo que yo estoy haciendo. Porque la palabra del Señor dice que todo lo que yo hago, eso está en el libro de Romanos, todo lo que hacemos sin fe es pecado. Entonces, básicamente a veces tenemos tantas luchas con tantas cosas de la carnalidad, de esto, de la mente carnal, pero ¿y qué de la fe? ¿Y qué de la fe? Y que cuando yo voy a hacer algo, lo hago por fe, y cuando eso que hago por fe, automáticamente lo estoy haciendo por obediencia. Entonces es muy importante entender esto en nuestra vida. El poder que Dios nos entrega por medio del pacto es algo que nos va a ayudar a nosotros a transformar nuestra mente. El poder que Dios nos entrega por medio del pacto nos va a permitir lograr cosas mayores de las que nosotros pudiésemos lograr por nuestro propio ingenio o por nuestra propia fuerza. Dios desea que nosotros meditemos en esto del pacto.
Dios desea que nosotros meditemos en el significado del pacto sobre nuestra vida en este tiempo. ¿Qué representa el pacto de Dios para con mi vida? ¿Qué representa que yo estoy dentro de un pacto? ¿Cómo cambia eso mi vida? ¿Cómo cambia eso mi perspectiva? ¿Cómo cambia eso mi confianza? La promesa de Dios a Noé, que le dio Dios a Noé, estableceré mi pacto contigo. Escucha esto. Esa promesa allí fue la garantía de que todo lo que Dios había prometido se cumplirá. Noé sabía que lo que Dios había prometido se iba a cumplir porque Dios le dijo esta frase: estableceré mi pacto contigo. Y Dios estableció su pacto con nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Cuánto peso tiene esa palabra dentro de nuestras vidas como para nosotros obrar en función a la palabra, obedecer en función a la palabra, seguir caminando en función a la palabra? Sabes que la semana pasada me pasó algo muy curioso. Fuimos al parque a caminar y yo soy la que camina más lento. Entonces mi esposo se fue y fue a trotar y detrás iba mi hija, pero entre mi hija y yo habían aproximadamente 10 minutos de separación porque ella camina mucho más rápido que yo. Y llegó un momento que esos comenzó siendo 3 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Total que había entre 10 a 8 minutos de separación entre ella y yo. Y llegó un momento en que la dejé de ver, no podía verla, no sabía dónde ella estaba. Y en medio de todo ese proceso, es un caminar, era un camino muy largo, había muchos árboles, era muy temprano en la mañana, yo me empecé como a inquietar. Y se me ocurrió, ya después de más de media hora de recorrido, preguntarle a una de las personas que venían en el sentido de contrario a donde se supone que ella debía ir. Y le digo: oye, discúlpame, una pregunta. ¿Por casualidad tuviste una joven? Y se la describo y le describo lo que cara ha puesto. Me dice: sí, ella va más adelante. La confianza que esa palabra me dio de esa mujer, esa seguridad, me dio una confianza a mí para seguir andando el resto del camino. Ahora, yo no sabía si esa mujer habría visto a otra persona y se confundió, si me habrá entendido lo que dije, pero yo confié en la palabra de que esa mujer me había dicho de que mi hija estaba más adelante. Y del resto de mi recorrido hacia mi destino final fue mucho más tranquilo porque yo estaba confiada en la palabra de que la mujer me dijo: la niña va más adelante, su hija va más adelante. Imagínate lo que significa para nosotros entender cada palabra que el Señor entrega. Cada palabra que el Señor nos ha entregado y cada promesa por causa de la obediencia de Cristo Jesús, que es un siervo de pacto, es un sí y un amén. Es como ese: voy a seguir más adelante. Cuando tú escuchas una palabra y es como que esta mujer que me dijo a mí esta palabra y me impulsó a seguir adelante, así debe ser para con nosotros cada promesa que el Señor nos entrega, cada palabra bíblica, cada verso bíblico que hable de tu sanidad, que hable de tu salud, que hable de tu matrimonio, que hable de tu finanza, que hable vida a ti, debe convertirse en esta seguridad que tú tienes: mi camino está adelante. Cuando a veces te sientes titubear y dices: pero yo no sé si tengo propósito, yo no sé si tengo destino, yo no sé si voy a llegar a algún punto, se me está pasando el tiempo, hay una palabra que está esperando que tú la tomes y la poseas y que digas: esta palabra es mi seguridad para seguir dando un paso, para seguir avanzando y para poder llegar a mi destino final. Un pacto con Dios es un avance hacia nuestra meta de lograr ser semejantes a Cristo. Esto es algo que nosotros necesitamos meditar porque estamos viviendo momentos donde el Espíritu Santo nos está llamando a madurar. El pacto que Cristo hizo por nosotros nos hizo a nosotros partícipe de una naturaleza divina. El cumplimiento, el que Cristo haya tomado la forma de siervo de pacto y se haya despojado de toda su gloria, nos permitió a nosotros entrar en la herencia, pero nosotros debemos responder a esa obra de Cristo como siervos de pacto. La obediencia es una respuesta de la fe en acción a lo que Cristo hizo. Y cuando nosotros nos convertimos en siervos de pacto, eso nos va a asegurar a nosotros que estamos creciendo en virtud y que nos vamos a convertir aquí en semejantes a Cristo. Y está muy bien que nosotros a lo largo del tiempo estemos orando, pidiéndole al Señor por su bendición para que proteja nuestras vidas. Pero
hay que orar. En algún momento empezamos a orar para que la manifestación del pacto, la manifestación de nosotros crecer, la manifestación de nosotros convertirnos en un lugar donde Él pueda habitar, sea la prioridad en nuestras vidas, donde realmente buscar el reino sea nuestra prioridad por encima de las añadiduras. Un pacto es un altar sobre el cual el Señor y quien pacta con Él se dan plenamente a sí mismo, el uno al otro. Una relación de pacto no termina cuando nuestras oraciones ya son contestadas porque ya el Señor nos dio lo que estábamos esperando. Porque en amor de pacto nosotros maduramos. Y de ser simplemente creyentes que orábamos, nos vamos a dar cuenta cómo nos convertimos en sacrificios vivos, consagrados a los más altos planes de Dios. Cuando nosotros nos sometemos de esta manera al Señor, Él crea en nosotros una vida que después va a poder usar de forma extraordinaria para nuestra redención y la redención de otras personas a nuestro alrededor. Tu diseño, mi diseño, es caminar bajo pacto. Una relación de pacto es un compromiso para toda la vida. Es un juramento inquebrantable que Dios mismo inicia y promete sustentar. Dentro de sus promesas está su inalterable compromiso, no solo de cumplir con el máximo plan de redención, sino de proveer a nosotros como humanos la gracia y la fe necesaria a lo largo de toda la jornada, de todo el recorrido. Juntos, el Dios todo suficiente y nosotros como seres humanos logramos lo imposible mediante una relación de pacto. Hasta ahora nosotros hemos aprendido que tu diseño es ser una alabanza. Tu diseño es ser virtuosa, edificadora. Tú eres portadora de un diseño que va a traer transformación social. Tú estás diseñada para caminar en dominio y estás diseñada para caminar en pacto. Todo pacto provee poder. Todo pacto va a proveer poder. Un pacto con Dios nos va a llevar a un mayor compromiso con Él, lo que nos permite mayor gracia para realizar la obra redentora de Dios en el mundo. Podemos ver un ejemplo en el pacto o de pacto en el antiguo Israel durante los avivamientos que ocurrieron. No sé si ustedes conocen y están familiarizados con la historia de Atalía, una idólatra, era una reina judía y ella fue destronada. Y el sumo sacerdote Joiada, creo que se llamaba, buscó a Dios a través de la oración de pacto. Y nosotros leemos que dice, sí, ahí está el nombre. Entonces Joiada hizo pacto entre el Señor, el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová. Ahora bien, si tú recuerdas, ya Israel traía un pacto con Dios a través de Moisés, ¿correcto? Pero fue esta práctica justamente en esta época de poder restablecer y de poder retomar lo que ellos habían abandonado por medio de un compromiso de pacto, lo que lo restauró a ellos. El resultado del pacto que hizo el sacerdote, que me cuesta pronunciar el nombre, Joiada, fue que se desató gracia sobre el pueblo y se limpió la tierra de toda idolatría. Segunda de Reyes dice que todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo. Ese pacto llevó a la nación de vuelta a Dios y terminó con la violencia que había en Jerusalén. También tenemos la historia cuando el poder fue liberado a través del pacto de Ezequías con el Señor. Se liberó ese pacto poderoso. La nación judía, ellos se habían corrompido por completo durante el reinado de Acaz, que había sido el rey anterior. Sin embargo, Ezequías comenzó su reinado buscando el mayor favor de Dios y él decidió abrir las puertas del templo y reconsagró a todos los sacerdotes. Y no obstante la purificación de los sacerdotes y del templo, o a pesar de todo eso, yo voy a volver a decir lo que quise decir. Yo pienso que independientemente de la purificación que hicieron los sacerdotes y de haber abierto las puertas del templo,
no se hubiese producido el avivamiento que se produjo si Ezequías no hubiese dado un paso más. Porque él dijo, ahora pues yo he determinado hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Eso está en 2 de Crónicas 29:10. Justamente 8 días después, el rey hizo un pacto con el Señor. Y dice 2 de Crónicas 29:36 que Dios, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, dice, y tanto Ezequías como todo el pueblo se alegraron de lo que Dios había hecho por el pueblo. Y escucha esta frase, pues todo había sucedido con gran rapidez. La diferencia entre algo que hubiese podido tomar años, como es el hecho de convertir una nación, vemos que en cambio tuvo una rápida recuperación. ¿Debido a qué? Al poder que se liberó cuando el rey hizo un pacto con el Todopoderoso. ¿Qué significa un pacto para mí? En mi recorrido, en mi vida, yo he aprendido que un pacto es este nivel de compromiso con Dios. Un pacto es la respuesta que tú haces al pacto que ya Él estableció. Cuando tú dices yo camino bajo pacto, quiere decir que tú caminas bajo obediencia, que tú caminas con una mentalidad de consagración, que tú caminas como explicaba mi hija y me gustó mucho eso en un video que compartimos hace unos meses atrás. Cuando tú eres una persona que quiere caminar bajo pacto, tú no estás pensando todo el tiempo en lo que es pecado, tú piensas en lo que contamina. Porque los estándares que se establecen en la mente de una persona que dice yo no voy a hacer esto porque es pecado, por lo general son estándares que te llevan al legalismo, al perfeccionismo. Pero cuando tú eres una persona que quiere caminar bajo pacto y que quiere establecer su vida en un pacto con el Señor y decir yo quiero convertirme en una ofrenda para el Señor, en ese momento lo que sucede es que tú empiezas a tener una mentalidad, yo no quiero hacer eso porque eso me contamina. Y esto para mí es lo que significa la palabra pacto. Yo recuerdo hace muchos años atrás, en el año 2004, que yo estaba en un proceso de transición, de búsqueda del Señor, de que toda la vida había crecido en un hogar cristiano, de que yo venía de tener toda una noción de quién era el Dios de mis padres, de que yo había recibido a Cristo como Señor y Salvador, era creyente, pero yo el hecho de que era creyente no quiere decir que yo era una persona comprometida, porque una de las cosas que hace el pacto es que tú te comprometes, tú eres una persona que quiere vivir en el compromiso del pacto. Cuando tú dices pacto, por eso es que la forma más similar en la que tú puedes manifestar o describir la palabra pacto es por medio de la institución del matrimonio. ¿El matrimonio es qué? El matrimonio es una relación de pacto. Y en esa relación de pacto tú dices acepto. Y con esa palabra acepto, tú estás aceptando y tú estás entrando en una relación de compromisos donde ambas partes tienen compromisos, donde ambas partes tienen cosas que deben cumplir. Cuando tú y yo decidimos entrar en una relación de pacto con Dios, sabemos que por medio de Cristo nosotros nos hacemos partícipes del pacto, pero cuando tú y yo lo decidimos, caminar en pacto automáticamente implica que nosotros estamos llamados, aceptando el reto de caminar en un nivel de compromiso mayor. Y yo recuerdo que en el año 2004 mi vida estaba tan desastrosa. Si hubiese hecho esas siete esferas hubiesen estado todas chuecas, porque todas mis esferas estaban mal. Estaba mal emocionalmente, estaba mal o en el área de mi salud. Me sentía incompetente profesionalmente porque no podía hablar el idioma y no podía conseguir trabajo. Me sentía a nivel de matrimonio que estábamos al borde al punto de un divorcio. Me sentía en el área financiera que no teníamos dinero y que estábamos ganando lo básico como para poder pagar las cosas. No había una esfera, yo no sentía que estaba bien. No me sentía bien con Dios porque venía de una relación con Dios totalmente fría y superficial. Y la última noción que tuve de Dios fue que se había llevado a mi mamá. Hasta ahí dejé yo a Dios. 15 años atrás o 10 años atrás para la fecha. Entonces, ¿qué sucedía? Que en esa condición yo recuerdo que yo me propuse buscar al Señor. Y yo hice, en mi ignorancia, yo recuerdo que yo hice un pacto con Dios. Y yo recuerdo que yo escribí las listas de cosas que estaban tan mal y yo le dije, Señor, yo
yo creo que el único que puede, si tú existes y el único que puede hacer algo eres tú. Y yo recuerdo que en mi ignorancia, porque esa fue una ignorancia en el momento, pues yo le dije, Señor, yo quiero pedirte que si tú me permites, yo quiero entregarte a ti mi tiempo. Yo voy a vivir para ti. Mis días, yo voy a dedicar mis días a ti. Y yo no estaba hablando de ministerio ni dedicar mis días a predicar, no. Yo voy a dedicar mi tiempo, yo voy a dedicar la prioridad de mi tiempo a que tú seas mi prioridad, a que tú seas mi primicia. Y yo recuerdo que en ese momento nosotros estábamos en el proceso de esperar que todo el proceso de legalidad aquí en Estados Unidos. Estamos pasando por todo esa trayectoria y la mayoría de las personas nos habían dicho que eso era un proceso que podía tomar entre 2 a 3 años. Y recuerdo que en ese momento, cuando yo estaba orándole al Señor, y esto es un testimonio que les comento, estaba yo orándole al Señor y tenía mi vida toda hecha a pedazos, yo hice un pacto con el Señor y dije, Señor, mira, si tú me enseñas cómo organizar esto, porque yo necesito un milagro en alguna de las esferas, yo voy a vivir para ti. Ahora sabemos que a la final Dios es quien establece los pactos y Dios es quien pone las cláusulas de los pactos y que nosotros no somos nadie. Pero yo en ese momento, en mi ignorancia, yo decía, yo sentía que era un pacto que yo quería hacer de dando y dando, como Jacob. Si tú me acompañas, yo entonces voy a seguirte. Así estaba yo en ese momento. Y yo pienso que Dios en su infinita misericordia hizo un milagro que para mí era algo imposible. Pero en ese momento yo recuerdo que después que yo oré, le escribí mis peticiones al Señor, se las puse, no sé, fue mi forma de hacerlo. Y yo le entregué al Señor mi tiempo y le dije, no tengo nada para darte, lo que tengo para darte ahorita va a ser mi tiempo. Y aunque yo consiga trabajo y aunque yo prospere, porque mi tendencia era que yo era antes de ese momento yo era muy trabajadora, muy workaholic y trabajaba demasiado. Y todo mi tiempo, toda mi fuerza y toda mi energía siempre se iban al trabajo, a buscar dinero, pero caí en una bancarrota, emigro, pasaron muchas transiciones. Y recuerdo que yo decía, Señor, si tú me prosperas de nuevo, si tú me orientas de nuevo, si tú me logras levantar y sacar de donde estoy, yo te voy a entregar mi tiempo. Y seguido de eso recuerdo que vi un aviso en un internet para un trabajo. Y era el trabajo que yo soñaba hacer, porque por cierto era dentro de una organización que es como una iglesia mundial de más de 150 iglesias en más de 150 países. Y yo decía, Señor, ese es el trabajo y estaban buscando una persona que no importaba que no hablara mucho inglés, pero que tuviera buen español. Tú lo leías y decías, este era para mí. Y yo recuerdo que yo fui a la entrevista de trabajo y eso es un testimonio muy largo que no voy a contar ahorita. Y yo salgo con la promesa de allí de que sí, de aquí a que me llegaran los papeles, el trabajo todavía estaba disponible, pues ese trabajo iba a ser para mí. Y lo que supuestamente se iba a tardar, se iba a tardar de 2 a 3 años, que era lo que nos decían a veces los abogados y la gente, a nosotros nos tomó 43 días. En 43 días, desde el momento que le dije, Señor, si tú me lo permites, hasta el momento en que yo entré de nuevo a trabajar entré en ese trabajo, pasaron 43 días. Y hubo algo que aceleró ese proceso de pacto en medio de mi ignorancia, en medio de lo que yo no sabía lo que estaba haciendo, en medio de mi ceguera, como dice la palabra, lo estaba buscando a tientas. Pero si yo te contara con detalle todo lo que sucedió es algo impresionante, pero el poder de pactar yo con el Señor trajo y desató y aceleró los tiempos hasta el sol de hoy. La palabra que le entregué al Señor la he cumplido. Hasta el sol de hoy, el anhelo de mi corazón ha sido Él. Hoy por hoy sigo viviendo una relación de pacto, pero ya no por lo que Él me pueda dar a cambio. Ya yo no le digo, no le pongo condiciones. Siento que en ese momento Él aceptó mis condiciones. Él me miraba así como una niña inocente diciendo, voy a aceptar tus condiciones, pero aquí el que pone condiciones soy yo. Pero yo pienso que en ese momento Él aceptó, fue la intención de mi corazón y yo creo que Él podía ver al futuro y saber que la Jenny que estaba parada en ese momento, en el borde de su desesperación, yo estaba desesperada, estaba pactando su vida en realidad, que para Jenny Lee no iba a haber un retroceso, que para Jenny Lee cada día de su vida iba a ser un avance, que no había haber un área de esa vida que ella no iba a entregar, que ella iba a vivir apasionada y morir apasionada por Cristo y que en la medida en que esa pasión por Él se fuese desbordando, la obra redentora de Él me iba a traer más a mi vida, iba a traer más, alumbrar más los ojos de mi corazón, iba a llegar momentos donde iba a pactar con Él y decir,
dice, quiero ser un siervo de pacto, aún con mayor poder de lo que lo he venido haciendo el pasado. Pero ya yo no pacto con el Señor por un trabajo, ni porque me mejore esto, porque me traiga aquello, porque he entrado en una mentalidad de plenitud. Una mentalidad de plenitud. Cuando yo le digo, Señor, yo quiero atraer tu presencia, es por una sola cosa. Yo quiero convertirme en un lugar donde mi papá pueda descansar. Donde en medio de tanta inmundicia, de tanta locura del mundo, Él pueda mirar y mirar sobre la tierra y decir, sobre esta persona yo quiero reposar. Porque sé que todo lo que esta persona hace es vivir una vida para convertirse en una adoración andando. El anhelo de ese corazón sobre el cual yo voy a reposar es que lo que quiere hacer es agradarme por medio de su fe. Todo lo que yo quiero hacer en la vida es agradarle. ¿Y qué es lo que quiero a cambio? No quiero cosas, quiero su presencia. En algún momento quizás yo pude haber sido como el centurión que le dijo, dame la palabra, y recibió el milagro, pero rechazó la presencia. Hoy por hoy yo soy la persona que dice, quiero la presencia. Quiero tu presencia más que los milagros. Quiero tu presencia más que el pan y que el agua. Quiero tu presencia más que saciar los deseos de mi carne. Quiero tu presencia más que cualquier otra necesidad física que yo pueda tener. Mi hambre y mi deleite en el Espíritu es mucho mayor. Tomó un recorrido de 17 años poder pasar de la Yenilí, que en algún momento de una forma inocente se atrevió a decirle, Señor, quiero hacer un pacto contigo. Te tengo aquí esto. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya. Esa fue mi mentalidad en el momento. Pero ahí Dios estuvo de acuerdo y manifestó de forma sobrenatural algo, porque Él podía ver en adelantado y saber, tú vas a ser fiel a tu palabra. Cuando tú mencionas la palabra pacto, voy a hacer un pacto, quiere decir que tú vas a ser fiel a tu palabra. Y aunque muchas veces nos vamos a ver en este anhelo de querer servir al Señor por medio de una relación de pacto, entregando más áreas de nuestra vida, muchas veces vamos a darnos cuenta que nos vamos a quedar cortos. Muchas veces vamos a dar cuenta que prometimos, pero no necesariamente cumplimos. Y ahí va a haber esa palabra que va a venir de parte del Espíritu que dice que aunque tú eres infiel muchas veces, Él permanece fiel. Que si no fuese por su gracia, por su amor y por su misericordia, no hay ninguna forma de que nosotros pudiésemos estar en la capacidad y tener la fortaleza para mantener un pacto para con nuestro Señor. Entonces esta es mi invitación en el día de hoy. Mi invitación es que desechemos toda mentalidad de escasez, que desechemos toda mentalidad de pobreza, que desechemos todo aquello que nos invalida, que nos imposibilita, que nos hace ver a menos, todas estas formas de fortaleza que sean destruidas, para que nosotros podamos vernos enriquecidos por medio del pacto, para que nosotros en este tiempo, y yo establezco esta palabra, podamos ver que por medio de nuestro hermano mayor Cristo Jesús, nosotros vamos a cosechar aún lo que no hemos sembrado, que vamos a entrar en terreno que nosotros no hemos sembrado, pero vamos a cosechar, y va a ser justamente la medida de nuestra fe la que nos va a llevar a esos territorios que antes considerabas imposible de conquistar, imposible de entrar, pero por medio de Cristo Jesús nosotros lo vamos a lograr. Que se desata un poder nuevo sobre nosotros por medio de la sangre de Cristo, que va a destruir yugos que estaban atando nuestra alma cautiva, que todo espíritu de pasividad, que toda mentalidad de víctima, que toda mentalidad de pobreza va a verse ahora confrontada por la manifestación poderosa de un Dios de poder, de un Dios de provisión, de un Dios de paz, que quiere traerte de nuevo al reposo. El Dios de paz, nuestro Yahweh Shalom, quiere traerte de nuevo al reposo para que te canse, te dejes de cansar por lo afanado de cómo vamos a ser en adelante, cómo va a ser el futuro, cómo voy a llegar a mi destino, y que diariamente empieces a disfrutar de caminar en el pacto. Camina en el pacto, camina por fe, dedícate a ser extravagante en tu fe día a día, y esa fe va a atraer la presencia del Señor, a atraer el favor de Dios, va a atraer el que Él quiera venir a reposar. Él quiere venir a donde sea que nosotros estemos siendo o presentándonos como un sacrificio vivo, porque donde hay un sacrificio vivo, nosotros nos convertimos en la alabanza, y Dios habita en medio de la alabanza. Amén.